Buenos días, buenas tardes. Comenzamos una nueva clase que tiene como nombre 10 repechos, que ya estáis viendo en la gráfica los 10 picos y que empezamos a prepararnos para ello. De momento buscas resistencia y velocidad que te voy marcando yo, resistencia que colocas por tu cuenta. Una velocidad que no es muy lenta y tampoco la más rápida, ¿no? Una velocidad cómoda que te marca la música, que puedes seguir tu propio ritmo si quieres, si es diferente, y que nos sirva para ir entrando en calor y ir colocando la resistencia que nos haga subir el esfuerzo, ¿no? Dejo el móvil por aquí. Vale, 5 minutos desde ahora para llegar al 55% si tienes vatios, para alcanzar la sensación baja de esfuerzo si tienes frecuencia cardíaca 65%. Antes de entrar en el primer repecho, vamos a encontrar un calentamiento que ya estamos haciendo amplio, ¿no? Cómodo, progresivo, fácil de hacer. Luego, los repechos, pues bueno, vamos al principio. Si tienes vatios, yo te marcaré el porcentaje que vamos a alcanzar. Y para las personas que no tienen vatios, vamos a ir marcando la resistencia. El primero, los dos primeros es ir descubriendo la cantidad de resistencia que vamos a colocar. Y si tienes vatios, yo te marcaré el porcentaje, pero también lo puedes elegir tú, ¿no? La gráfica no está hecha por vatios, la gráfica es simplemente para mostrar las zonas de colores donde quiero que estés y para que te hagas la idea, ¿no? Es como dibujar el viaje que vamos a hacer hoy. Sigue añadiendo resistencia. Cada minuto, cada 2 minutos va añadiendo hasta conseguir el objetivo. Un par de minutos desde ahora, un poco más, para conseguir 55% en vatios, para empezar a sentir esfuerzo cómodo y fácil. La importancia del buen calentamiento, ¿no? De sentir que tu cuerpo entra en la zona de esfuerzo de forma muy progresiva. Sentir que te vas adaptando poquito a poco. Y es la base, ¿no? Es como dentro de la misma clase, pues es crear la base para luego hacer todo lo que tú quieras hacer, ¿no? Un minuto para seguir añadiendo resistencia y luego te empiezo a marcar cambios de posición.
puede que vayas notando que tu respiración se acelera un poco los primeros minutos de normal. Luego se debe hacer estable, tu cuerpo se debe adaptar. Quien quiera levantarse, solo quien quiera. Pequeño aumento, si quieres. Vale. Cada aumento que te pido, tú lo colocas, siempre y cuando no te metas en esfuerzo. Todavía exigente, sigue siendo preparación. Con vatios, los aumentos buscan que alcance el 65% en vatios. Muy despacito, ¿no? Muy poco a poco. La velocidad sigue siendo la misma. Sintiendo ya calor seguramente. Y metiéndonos en la clase. Una más, venga. Si quieres conmigo, aumentas. Te marcaré unos 2, 3 cambios más de posición y aumentos depende de ti. Cuando ya consigas el objetivo en vatios o empezar a sentir esfuerzo, ¿no? Ya no aumentes más aunque yo te lo pida. Si quieres. Okay. Un minuto, poco más, para entrar en el primer repecho. Y los repechos son en montaña, entonces el primer objetivo es, cuando entremos, entrar sintiendo la montaña, manteniendo más o menos los mismos vatios que trae. ¿Quieres conmigo? Prepara ya. Vamos a entrar en el primero. De momento, mantener los mismos vatios que tienes, cambiar la velocidad a 70 RPM. Buscar el ritmo en la música. Buscarlo con tu pierna. Vamos. Empieza a subir. Venga, venga, venga. Primer repecho. Ok, te voy a pedir 2 aumentos. Importante que empieces a entrar en la dinámica de marcar la resistencia. Si tienes vatios, el segundo aumento te lleva al 85%. Coloca primero. Venga. Para el segundo, recuerda, un esfuerzo exigente, la zona naranja, la gráfica, intentando recordar la cantidad que colocas, con vatios 85%. Prepárate. 5, 4,
segundos consiguiendo el primero. Segundos. Segundos, y al salir en estos 10 segundos vamos a buscar otra cosa importante hoy, un llano rápido, quita resistencia, 55% en vatios, poca resistencia, si no tienes vatios, poca, fácil de llevar, que te permita seguir el ritmo. Ok. Ya está. Primer repecho, primera toma de contacto. Recupera ahora. La recuperación nos tiene que llevar a la zona más baja. En sensación, tienes que lograr buscar una sensación baja, 65% en frecuencia cardíaca, y si tienes vatios, 55% desde ya. Todo con una velocidad rápida si es posible, ¿no? Y con tiempo, sin miedo, hay tiempo suficiente. En 30 segundos volvemos a entrar, volvemos a empezar a subir, mismos vatios que tienes, 2 aumentos te voy a pedir, y esta vez, sobre todo si no tienes vatios, muy consciente de lo que colocas. Párate, el segundo. Ok, vamos, se inclina. Cada aumento te frena las piernas. Prepárate para los 2 aumentos de resistencia cuando te lo pida. Ok, coloca el primero. Venga. Y a la espera de que te pida yo el segundo. A mi señal, aún no. Si quieres levantarte. Cuando te pide el segundo, 85%, esfuerzo exigente, recordando la cantidad que colocas. Ok, 3, 2, vamos, segundo. Si te falta un poquito, coloca. Si lo tienes, 50 segundos, vamos. Vamos, 30 solo ya, 30. Ahora, por segunda vez, te concentras en quitar y alcanzar una velocidad rápida, un llano rápido. Ok, quita, aumenta tu velocidad. $55 en vatios. Más o menos la misma sensación de antes, el mismo objetivo, recuperar, hidrata, respira profundo que te ayuda.
En poco más de 30 segundos, con la dinámica ya de entrar en el repecho, de colocar 2 aumentos y de salir a un llano rápido como el que tenemos. Ahora, ajustar que los 2 aumentos te lleven al objetivo, que es un esfuerzo exigente, 85% en vatios, y que cuando quites la misma cantidad que aumentas y vuelvas justo a lo que tienes ahora, no menos, ¿no? Vamos a intentar encontrar esa dinámica a partir de ahora. Ok, empieza a subir con los mismos vatios. El cambio en las piernas se siente, aunque no es muy exigente. El objetivo más es encontrar la velocidad. Y con esa velocidad la espera de mis 2 aumentos. Ok, primero. Quiera. Vale, te preparas. Segundo. Venga, un poco antes que los anteriores, 85%. 1 minuto 10 segundos. Mantenerlo. Muy consciente de la cantidad de resistencia que tenemos. De los vatios que he alcanzado. Mantener velocidad y resistencia. 40 segundos. Vamos. Cuando quites, muy consciente de la cantidad de resistencia que quitas. Si tienes vatios, no menos del 55%. El cambio, la velocidad rápida, sabes lo que quitas, lo que sea, ¿no? Un cuarto de vuelta, media vuelta. Y enfocas todo para recuperar sabiendo la cantidad que has quitado. Aprovechando el tiempo, aprovechalo, venga. Respirando profundo, bebiendo. Ahora ya tenemos las 2 referencias, una cantidad de resistencia baja para esta velocidad rápida y la alta que recuerda, 55% en vatios ahora, 85% después de 2 aumentos. Y con eso claro, seguimos. ¿Listo, lista? Empieza a subir.
la velocidad a la espera de los dos aumentos. Muy consciente ahora, muy presente. Ritmo, música, movimiento, a la espera de mis dos aumentos. Prepárate. Ok, coloca el primero. Puedes seguir de pie. ¿Listo, lista? Ok, misma cantidad alta, segundo aumento. Vamos. Elige tú la posición y manténla. 1 minuto. Vamos. Venga. 40 segundos tenemos. Segundos, ¿lo consigues? Sin dejar de estar en la dinámica, saber lo que quitas. Ok. Saber lo que quitas, lo mismo que aumentaste, la velocidad rápida. Recupera aprovechando el tiempo. Yo tengo la velocidad dándole continuidad. Recordando esos repechos que están intercalados por llanos. Algunos le llaman rompipiernas. Camino al siguiente que cambia. Los dos aumentos te los voy a pedir en los primeros 30 segundos de montaña. Para conseguir la misma cantidad, y es importante ahora controlar que no sea más. Ok, vamos, empieza a subir. Coloca el primero de 2, 70 RPM, la misma velocidad. Coloca el segundo. Ya está. Ya tiene la misma cantidad y si no es así, coloca más. 85% en vatios. Venga. El tiempo en la gráfica, 1 minuto y medio. Tú eliges la posición. Más tiempo.
que los anteriores, más tiempo en la zona alta que en los repechos anteriores. Vamos a más, poquito a poco, vamos a más. Y si puedes, ajusta todo lo que necesites. Con eso mismo, sin aumentar más. Si quieres conmigo. Venga. Vamos, vamos, vamos. 20 segundos. Vamos. 5. Ok. Recuerda lo que quitas. Sin perder la dinámica, dándole continuidad. Ya tienes el llano rápido. Se sienten las piernas y aprovechas el tiempo. Respira, hidrata. Venga, camino al primer objetivo. El sexto. La frontera ya está atrás. Y eso es una motivación, ¿no? Haber conseguido ya la frontera. El sexto enfrente, igual que el anterior. Sobre todo la misma cantidad. Sobre todo evitar subir más, que sea el tope 85 por 100 vatios, el tope la misma cantidad de resistencia, la más alta que hemos alcanzado en cada repecho atrás. Hidrata si no has hidratado. Y vamos, número 6. Respira. La velocidad 70 RPM. Ok, cuento 10 segundos para que consiga la misma cantidad. 10, poco más de tiempo que el anterior. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ya la tenemos. El más largo con esta resistencia. Vamos. Me ahogo. Si quieres levantarte y ya lo tienes, si aún te falta, aumenta. Vamos. Tiempo en la pantalla. Igual de exigente en las piernas que los anteriores. Venga, que sí puede, vamos. Segundos. El sexto, primer objetivo. Vamos.
Ok, el repecho al llano rápido, sin quitar más, la misma cantidad. Respirando y aprovechando el tiempo al máximo, el cambio importante en las piernas, buscando calmar la respiración, el corazón, que lo normal es que baje también con la respiración más tranquila. Ahora también es normal que cada vez baje menos. Depende de lo adaptado o adaptada que estés, del tiempo que lleves haciendo. Primer objetivo conseguido, 6 repechos. Segundo objetivo, los 10. Retomamos el que yo te diga el número de aumentos. Y ahora cada quien decide. Yo te voy a pedir los mismos 2 aumentos para la misma cantidad de resistencia. Si tú quieres menos, puedes. Y en el próximo te voy a pedir un tercero para alcanzar más. Pero tú determinas cuánto más. Fíjate en la gráfica, hazte una idea de lo que hay por delante y empieza a subir. Vamos. La velocidad sigue siendo la misma. ...70, 72 RPM. Primer aumento. Alcanzar lo mismo que todos los repechos, al menos que quieras cambiar. Segundo, vamos. Venga. Prepárate, te voy a pedir un tercero. El tiempo. Ok, lista. Último aumento. Tercero. Si quieres. Segundos, vamos. Venga. Vamos. Ok, sigue siendo lo mismo. Puedes recuerda la cantidad que quitas, 55% en vatios, llano rápido el cambio. Retomar contacto con tu respiración, que te ayude a recuperar. Bien, ya estamos cada vez más cerquita.
cuenta de los cambios que necesita colocar además de los que yo pido para conseguir el final, que es el segundo objetivo de hoy, el repecho número 10. Todo lo que haga ahora que sea enfocado a ello. No te voy a ir pidiendo más. Al frente, en vez de 3 aumentos, 4. El tiempo no cambia. Es más alto, igual de progresivo. Empieza a subir. Y cambia la velocidad que te empuje la respiración. Concéntrate. Que te permite colocar cada vez más. Ok, primer aumento. Venga. Segundo aumento. Vamos. Vamos, vamos. Tercero. Venga. Cuarto. Ay, 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 vamos. Segundos. La posición donde mejor estés. Vamos. Vamos. 30 segundos. Venga. Ya lo tenemos. Hasta el llano. Sé fuerte. Quita la misma cantidad. Busca esa velocidad rápida que has estado consiguiendo en cada tramo de llano. Calma tu respiración. Aprovecha el tiempo. Se siente más exigente. Ok, todos los cambios bienvenidos, ya sabes. Objetivo llegar al número 10. Por supuesto, si ya lo estás pensando, te va a pedir 5. Y en el número 10, 6. ¿Sí? Tú decides la cantidad. Te doy un poco más de margen, no te estoy hablando de vatios. Ver la zona donde buscamos esos aumentos, ¿no? Hidrata si no hay hidratado. Las dinámicas son las mismas. Listo, lista. Ok. P de Pamplona. P. Último. P. Último. Vamos.
Ok, 3, 2, coloca el primero. Segundo. Sí, tercero, colócalo. Vamos. Ok, cuarto. Vamos. Tira con todo el cuerpo, vamos. Ok, quinto. Vamos. Vamos que si puede, vamos. Vamos. Segundos. Ok, al llano rápido, respira profundo, no te hablo de intensidades ni de resistencia, sigue sintiendo el terreno y prepárate para el último. Retomando el aliento. Sintiendo que es fácil o que ha recuperado aunque sea un poquito para poder hacer el último. Solo cambia que te voy a pedir uno más. ¿Listo, lista? El último. El repecho número 10. Empieza cuando hiciste el primero. Y con fuerza vamos a subirlo. Va. Empieza a subir. La velocidad 73, 75 RPM, un poquito más alta que los anteriores. 6 aumentos, el tiempo en la pantalla, en la gráfica, menos de 2 minutos. Coloca el primero. Segundo. Respira. Tercero. Cuarto. Vamos. Con garra, vamos. Quinto. Uy, tío, vamos.
Listo. 50 segundos. Se puede. Vamos, vamos, vamos. Lo conseguimos. $20. 15. 10. Ok. Hecho. Te olvidas de la velocidad rápida, la velocidad que necesites, la resistencia que te deje sentir el terreno, muy fácil, muy favorable. 10 de pecho. Recupera ahora. Tiempo. Buen trabajo. Buena clase, excelente. 10 de pecho. La recuperación y la satisfacción de hacer 10 repechos. Cada repecho un par de minutos. Los primeros 6 exigentes. Los últimos 4. Cada quien decidía hasta dónde subir, aunque yo te pedía más. Cada uno más exigente que el anterior, como se aprecia en la gráfica. Buena clase. Ahora, ¿quién me manda una foto con la gráfica? Se pone ahí en la pantalla y se toma un selfie, una selfie. Último minuto. Que baje el esfuerzo, que baje el corazón. A gusto. Segundos, podemos ir frenando poquito a poco la bicicleta. Si necesitas pedalear un poquito más, no lo dudes para terminar de calmar tu esfuerzo. Y ya sabes que ahora se puede hacer los estiramientos por tu cuenta, que son parte de la vuelta a la calma. O puedes hacer una sesión, una clase de las que grabo yo para recuperar, como precisamente ese nombre, ¿no? Recuperación. Echa una vez más. Cualquier pregunta ya sabéis que podéis contactar conmigo, redes, WhatsApp. Besos y abrazos y nos vemos en la próxima. Plata mojada, furia serena y calma desbocada. Si me faltas tú, no hay luz ni hay ciencia. Si me faltas tú.